Hay una frase que Cazzu dijo sobre Belinda, en voz baja, casi de pasada, que cambia por completo la forma en que hay que leer todo lo que está pasando ahora mismo en el regional mexicano. No es un insulto. No es una indirecta. No es un dardo contra nadie. Es una sola línea, dicha sin dramatismo, que explica por qué las dos mujeres que más ha amado Cristian Nodal en su vida acaban de hacer algo que él jamás imaginó que harían. Y lo más inquietante de esa frase no es lo que dice. Es cuando la dijo. Porque mientras Belinda y Cazzu construían en silencio lo que estamos a punto de contarte, del otro lado estaba ocurriendo otra cosa completamente distinta, algo que las redes interpretaron como una boda, como anillos, como flores, como el amor más grande del mundo. Dos historias, exactamente al mismo tiempo. Una, hacia adelante. Otra, dando vueltas en el mismo lugar de siempre. Eso es lo que vamos a contar hoy. ¿Qué fue exactamente lo que dijeron Belinda y Cazzu? ¿Por qué lo dijeron justo ahora? ¿Y por qué esa frase de la que te hablo, la que llega casi al final de este video, deja a Cristian Nodal completamente afuera, de una manera que ninguna canción, ningún anillo y ninguna boda secreta van a poder cambiar? Quédate hasta el final, porque el último dato es el que más te va a quedar dando vueltas. Para entender por qué dos palabras de Cazzu pesan tanto, primero hay que entender quiénes son estas dos mujeres y qué las separaba hasta hace muy poco. Porque durante años, para el público, Belinda y Cazzu eran dos nombres que solo cabían en la misma frase por una razón, y esa razón era un hombre. Belinda y Cristian Nodal fueron pareja entre 2020 y 2022. Se comprometieron en 2021, con ese anillo que todos recordamos, el de la propuesta que parecía sacada de un cuento, ese anillo en forma de corazón que dio la vuelta al mundo y que se convirtió en uno de los símbolos más comentados de la farándula de aquella época. Y luego, en febrero de 2022, todo se rompió, en medio de rumores de diferencias personales y económicas que dieron para meses de titulares. Fue una ruptura ruidosa, dolorosa, expuesta hasta el último detalle. Después llegó Cazzu. Julieta Emilia Cazzucchelli, la artista argentina, la que muchos llaman la jefa del trap, que mantuvo una relación con Nodal entre 2022 y 2024 y que tuvo con él a su hija Inti, nacida en septiembre de 2023. Esa separación, comunicada en mayo de 2024, fue una de las más comentadas de toda la región. Dos mujeres, dos etapas de la vida del mismo hombre, dos historias que el público siempre quiso ver enfrentadas. Y durante mucho tiempo, esa fue la narrativa cómoda. La ex y la otra ex, condenadas a rivalizar para siempre por un pasado en común. Pero algo empezó a pasar que nadie tenía en el guión. Y empezó en un lugar que pocos recuerdan. Ese lugar fue una gala, en noviembre de 2025, en la Ciudad de México, sobre Paseo de la Reforma, una entrega de reconocimientos de una revista, donde tanto Belinda como Cazzu recibieron el premio a Mujer del Año. Y ahí, por primera vez, las dos mujeres que el público llevaba años queriendo ver como enemigas, se vieron cara a cara. Había una expectativa enorme. Todos esperaban el desplante, la mirada incómoda, el momento tenso que se volvería viral. Pero no hubo nada de eso. No hubo tensión. No hubo desplante. Hubo una foto. Y horas después de esa foto, circuló en redes un video, sin música de fondo, donde se alcanzaba a escuchar lo que se dijeron en ese momento. Lo que se escuchó no fue lo que nadie esperaba. Cazzu abrió la conversación con una sonrisa y dijo: «Bueno, la gente se moría por esta foto». Belinda le respondió: «Pero se moría». Y entonces Cazzu propuso algo que, visto desde hoy, fue el primer ladrillo de todo lo que vino después. Propuso conocerse de verdad, lejos de los reflectores. Dijo: «Ahora nos va a tocar conocernos en un lugar más tranquilo, pero estaría cool». Y Belinda aceptó al instante. Incluso bromeó con que se comunicarían por WhatsApp. Lo que parecía un cruce protocolario de dos famosas en una alfombra resultó ser el inicio de algo. Pero, ¿algo de qué exactamente? ¿Una amistad? ¿Una estrategia? ¿O algo que ni ellas mismas tenían claro todavía? Ni siquiera ellas mismas hubieran podido responder eso en ese momento.
Y esa es justo la parte que más llama la atención. Lo que empezaba ahí no tenía estrategia de prensa detrás, no tenía nada armado ni calculado. Era completamente real. Porque lo que vino después no fue una declaración grandilocuente, ni un comunicado conjunto, ni una foto producida. Fue algo mucho más lento y mucho más real. Pasaron los meses. Y entonces, entre el 21 y el 24 de junio de 2026, apareció una entrevista que reactivó todo. Belinda estaba promocionando su participación en Toy Story 5, donde presta su voz en español latino a Lillipad, una tablet que se convierte en pieza importante de la historia. Habló con el medio argentino TN, con la periodista Cecilia Martí, y en algún punto la conversación se fue hacia la música argentina, que Belinda adora. Mencionó a Gustavo Cerati, a Bizarrap, a Emilia Mernes, a Babasónicos. Dijo que Cerati era uno de los artistas más increíbles y talentosos del mundo, y que podía quedarse horas hablando de lo mucho que ama el talento argentino. Pero hubo un nombre que ella no mencionó por iniciativa propia. Y la entrevistadora lo notó. Tomó nota de ese silencio y fue directo al grano, preguntándole por ese nombre que faltaba. El nombre era Cass. Y lo que Belinda respondió en ese momento no fue una respuesta diplomática para salir del paso. Fue otra cosa. Fue una declaración. ¿Pero una declaración de qué? Una declaración de admiración, y de algo más que admiración. Belinda, lejos de esquivar la pregunta, respondió con entusiasmo. Dijo que le encanta Cazzu, que siempre lo ha dicho. Dijo, con sus palabras, me encanta que es distinta. Ella también hace mucha mezcla de diferentes géneros y no le da miedo arriesgarse y hacer cosas nuevas. Y luego agregó la frase que encendió a las redes. Me identifico mucho con ella en ese sentido, que es muy versátil en su música. Y por supuesto, si algún día tengo la oportunidad de trabajar con ella porque la admiro mucho, me encantaría trabajar con ella. Una colaboración. Las dos exparejas de Cristian Nodal, juntas en una misma canción. Para los fans, esa frase no fue un elogio cualquiera. Fue una señal, porque cuando dos mujeres que compartieron al mismo hombre empiezan a hablar de hacer música juntas, el público entiende perfectamente lo que eso significa en términos simbólicos. Hay que recordar además que las dos vienen de trayectorias inmensas y muy distintas. Belinda lleva más de 2 décadas de carrera, desde el pop que la convirtió en estrella juvenil, hasta sus incursiones en la electrónica, el rock y, más recientemente, el regional mexicano, con colaboraciones como 300 noches junto a Natanael Cano. Cazzu, por su parte, construyó desde el trap una de las carreras más sólidas de la música urbana latinoamericana, y su álbum Latinaje, de 2025, es considerado una muestra clara de su evolución artística. Dos mundos que parecían lejanos, de pronto coqueteando con la idea de encontrarse. Y aquí es donde la historia se pone más profunda de lo que parece. Porque no fue solo Belinda la que habló. Cazzu también había hablado. Y lo que Cazzu dijo es la pieza que lo cambia todo. Lo que Cazzu dijo lo guardamos un momento más, porque para entender su peso hay que entender contra qué fondo se dice. Y ese fondo es importante, porque esta no es una amistad que nace en el vacío, nace encima de heridas muy concretas y muy públicas. Cazzu viene de una de las separaciones más dolorosas y más expuestas de los últimos años. Viene de un conflicto legal por la custodia de su hija Inti que todavía no se resuelve. Un conflicto donde se habló de permisos para salir del país, de manutención, de demandas, de cifras filtradas. Un terreno tremendamente delicado. Viene de aquel episodio con la canción Rosita, interpretada por Rauw Alejandro, Yaiko y Tiny, que incluía la frase «Yo me voy y me caso contigo» a lo Cristian Nodal, y de la tensión que eso desató, con Cazzu dejando de seguir a esos artistas en redes y publicando aquella carta titulada Tiradera, donde habló de la camaradería entre varones dentro de la industria y del significado de ser víctima. En esa misma etapa, Nodal respondió pidiendo que su hija no fuera utilizada en discursos públicos, con aquella frase que dio la vuelta a todos lados. Ella no es argumento, no es símbolo, no es bandera, es mi bebé. Cazzu, por su parte,
reapareció con un escueto "qué buen día" que muchos leyeron como una indirecta. Viene, en resumen, de un terreno emocional minado, de años de desgaste público. Y Belinda, por su parte, también cargó lo suyo durante mucho tiempo. También fue tema, también fue titular, también fue juzgada por una relación que terminó mal y por todo lo que se dijo después. Dos mujeres marcadas por el mismo nombre. La pregunta entonces se vuelve casi inevitable. ¿Cómo dos personas con ese historial terminan hablando con cariño la una de la otra, en lugar de hacerlo con rencor? La respuesta a esa pregunta es exactamente la frase que te prometí al principio. Pero para que pegue con toda su fuerza, necesitas ver primero contra qué telón de fondo la dijo. Porque mientras esto ocurría de un lado, del otro lado estaba pasando algo completamente distinto, y el contraste es la verdadera historia de hoy. Mientras Belinda y Casu tejían, sin prisa, esta cercanía construida sobre el respeto, Cristian Nodal y Ángela Aguilar protagonizaban la semana más intensa de rumores románticos en mucho tiempo. Todo empezó con un video de cumpleaños, grabado el 24 de junio, durante el festejo de Iván Nodal, primo del cantante. Esa noche, Ángela publicó en sus historias un breve clip donde aparece Nodal besándola y cantando, visiblemente festivo, el tema Sin Fortuna de Gerardo Reyes. Pero lo que de verdad encendió todo fue otra imagen, una de pocos segundos donde la cámara pasó por la mano izquierda de Ángela. Y en esa mano había 4 anillos. No 2. 4. En la misma mano donde antes había 2. Las redes explotaron. Se habló de boda secreta, de una segunda boda secreta, porque hay que recordar que esta pareja ya demostró que es capaz de casarse sin que nadie se entere, no una vez, sino 2. La boda civil en Morelos y aquella boda en Roma que Nodal reconoció tiempo después, tras un intento de extorsión con las fotos. 4 anillos. 2 meses de silencio de Ángela. Y de pronto, todo de regreso. Pero, ¿de regreso hacia dónde? De regreso hacia el mismo lugar de siempre. Y ese es justamente el punto. Sobre esos anillos se dijo de todo. Según la periodista Ana María Alvarado, ambas piezas provendrían de Pristine Jewelers, la joyería neoyorquina, con el anillo de compromiso valuado en una cifra que se manejó alrededor de los 55 millones de pesos. Y el comunicador Alex Rodríguez aseguró que, según fuentes cercanas, una de esas piezas sería un regalo de aniversario que Nodal le habría hecho horas antes. 3 días después, el 27 de junio, Ángela publicó una serie de historias que terminaron de encender la conversación. Tomada de la mano con Nodal, rodeada de flores con mensajes dirigidos a ella, mientras sonaba la canción Lo que se dice amor con la frase para el resto de mi vida. Días antes, en su canal de difusión, ella misma había escrito: entre trabajar en la casita, estar con mi señor esposo, montar y visitar a mitad. Volví a sentir esa paz. Mi señor esposo. Todo esto mientras se acercaba el segundo aniversario de su boda civil y después de que la boda religiosa planeada para mayo en Zacatecas se pospusiera por la situación de inseguridad en el país. Para una parte del público, la prueba del amor más sólido. Para otra parte, el mismo patrón repitiéndose, el secreto, la especulación, el anillo que aparece, la boda que nunca se confirma del todo. Y aquí es donde por fin podemos volver a la frase de Casu. Y la frase es esta. Y ahí está, por fin, la respuesta a cómo 2 mujeres con ese historial de dolor terminaron hablando con cariño en lugar de hacerlo con rencor. Cuando a Casu le preguntaron, en su momento, si ese acercamiento con Belinda era el primer paso hacia la colaboración que sus fans llevaban años pidiendo, ella respondió con una negativa suave y una puerta entreabierta. Dijo que apenas se conocían, que no las hicieran quemar etapas, que no habían tenido oportunidad de hablar de eso. Y entonces dijo la línea que lo cambia todo. Me atrevería a decir que tanto ella como yo somos personas que necesitan como más. Ella y yo tenemos mucho más cosas en común que un hombre, más de haber compartido un hombre. Ahí está. Esa es la frase. Porque en una sola línea, sin atacar a nadie, sin nombrar a nadie, Casu hizo algo que reordena toda la historia. Sacó al hombre del centro. Durante años,
el público las definió a las dos por Nodal. La ex de Nodal. La otra ex de Nodal. Y Cazzu, con calma, dijo que eso es lo de menos, que lo que las une es todo lo demás. Y aquí viene la resolución parcial de lo que te prometí al inicio. Y con ella la pregunta más importante de todo este video. Porque si te fijas bien, mientras Nodal sigue definido por sus bodas, sus anillos y sus canciones dedicadas, las dos mujeres que él dejó atrás se definen ya por su música, su trabajo y su respeto mutuo. Y entonces la pregunta es para ti, ¿qué estás viendo esto? ¿Cuántas veces en tu propia vida dejaste que una persona que ya no está siga siendo el centro de tu historia cuando lo más grande de ti era justamente todo lo que no tenía nada que ver con esa persona? Esa pregunta es la que sostiene todo lo que falta, porque ya no estamos hablando solo de famosos. Estamos hablando de algo que cualquiera reconoce. Y por eso lo que sigue importa tanto. Porque podría pensarse que todo esto son solo palabras bonitas en entrevistas, declaraciones que se dicen y se olvidan. Pero los hechos acompañan a las palabras, y ahí está la diferencia. Mientras la conversación pública giraba en torno a los anillos y las flores de Ángela y Nodal, Cazzu estaba en otra cosa. Gira, fechas que se agotan, nuevas ciudades que se agregan a su tour por Estados Unidos. Sold out, sin escándalo, sin drama, sin indirectas. De hecho, conviene recordar un detalle que pasó casi inadvertido. Cuando llegaron los premios Lo Nuestro 2026, ese evento que parecía el escenario perfecto para un reencuentro explosivo entre todos los protagonistas de esta historia, ninguno asistió. Y en el caso de Cazzu, se explicó que su ausencia no tenía que ver con evitar a nadie, sino con que estaba enfocada en su gira, que ya tenía fechas agotadas. Ella misma, según se contó, dejó claro que no necesitaba ningún rompehielos, que iba directo a lo suyo. Y Belinda, por su parte, no solo prestó su voz a una película de alcance mundial como Toy Story 5, sino que formó parte de un momento histórico en la inauguración del Mundial 2026 en el Coloso de Santa Úrsula, junto a Los Ángeles Azules, algo que ella misma describió como uno de los momentos más importantes de su vida. Dos mujeres que, en lugar de pelearse por el pasado, están ocupadas construyendo presente. Y esa, aunque parezca un detalle, es la clave de por qué esta historia conecta tanto. Porque no es una historia de venganza. Es una historia de algo mucho más difícil de lograr. ¿Y qué es exactamente eso tan difícil que estas dos mujeres lograron y que tantas personas pasan la vida entera sin conseguir? Lo que lograron es algo que tiene un nombre incómodo de pronunciar, pero fácil de reconocer cuando lo ves. Soltar. No olvidar, no fingir que nada pasó, no borrar la historia. Soltar el lugar central que un dolor del pasado ocupa en el presente. Y lo hicieron además encontrándose la una en la otra en lugar de competir. Cazzu lo resumió perfecto cuando, en otra ocasión, habló con respeto de Belinda y dijo que su vida y la de muchas personas de su edad estaba marcada por la música de ella, y que le tenía mucho respeto. Y Belinda devolvió ese respeto reconociendo la versatilidad y la valentía artística de Cazzu, esa capacidad de no encasillarse, de arriesgarse, de hacer cosas nuevas. Dos mujeres que el guión fácil quería enfrentar, eligiendo en cambio reconocerse. Y conviene decirlo con cuidado, porque aquí no se trata de convertir a nadie en villano ni en héroe. Se trata de notar un contraste que está a la vista de todos. Porque mientras tanto, del otro lado, la historia de Nodal sigue siendo, en su forma, muy parecida a la que ha sido siempre. Definida por la relación del momento, por el anillo del momento, por la boda que se confirma o no se confirma, por la canción dedicada que a veces se celebra y a veces se vuelve polémica. Como pasó con el video de Un Vals, donde la modelo elegida fue comparada de forma masiva con sus dos exparejas a la vez, y donde el propio Nodal terminó escribiendo aquella frase que sonó más a queja que a aclaración. No soy dueño de mi nombre, ni de mi imagen, ni de mi música. No es un juicio. Es simplemente la diferencia entre dos formas de avanzar. Una que se mueve hacia adelante, otra que gira alrededor de sí misma. Y esa diferencia es la que deja a Nodal, sin que nadie lo haya querido así de manera cruel,
completamente afuera de la historia más interesante que se está escribiendo ahora mismo entre sus dos exparejas. Y aquí está la implicación que casi nadie ha dicho en voz alta, y que es el verdadero corazón de todo esto. Durante años, el público construyó este triángulo, este cuadrángulo, esta telenovela, colocando siempre a un hombre en el centro y a las mujeres girando a su alrededor como satélites de su historia. La ex, la otra ex, la esposa, la madre de su hija, todas definidas por su relación con él. Y lo que Belinda y Casu hicieron, sin gritarlo, sin pancartas, casi en silencio, fue cambiar el centro de gravedad de toda la historia. Pusieron en el centro su propio talento, su propio trabajo, su propio respeto, y mandaron al hombre al borde del cuadro. No con odio, con indiferencia elegante. Y eso en una industria y en una cultura que durante décadas enseñaron a las mujeres a competir entre ellas por la atención de un hombre es casi un acto de rebeldía. Por eso, el dato que te vas a llevar de este video, el que puedes repetir mañana en cualquier conversación, es este. La frase más demoledora que se ha dicho en todo este culebrón de años no fue un insulto, no fue una indirecta, no fue una canción con dedicatoria. Fueron 8 palabras dichas con calma por Casu. Tenemos mucho más cosas en común que un hombre. 8 palabras que, sin nombrarlo, dejaron a Cristian Nodal exactamente donde una parte del público nunca pensó que terminaría. Afuera. Así que ahora te toca a ti. ¿Tú crees que esta cercanía entre Belinda y Casu es una amistad real, que terminará en esa canción que todos están pidiendo? ¿O crees que el público está leyendo de más en un par de entrevistas amables? Y la pregunta más importante de todas, la que de verdad quiero leer en los comentarios, ¿en tu propia vida ya soltaste el lugar central que le diste a alguien que hace tiempo dejó de merecerlo? Cuéntamelo aquí abajo. Te leo a todos.